Hablaremos ahora de las características estructurales y de criterios de dimensionamiento de los puentes losa. Bueno, ¿qué influencia tiene la sección transversal sobre el comportamiento resistente del tablero? Vamos a verlo comparando el comportamiento entre una losa aligerada, de anchura de canto constante a lo largo de toda anchura, a lo largo de toda su anchura, o bien una sección de alas anchas. En el primer caso, la presencia de aligeramientos, aquí vemos en la parte izquierda aligeramientos circulares y en la parte derecha aligeramientos rectangulares, la presencia de aligeramientos produce una mayor deformabilidad transversal. Y cuanto más aligerado esté la sección, mayor es la deformación transversal, la flexibilidad transversal. Aquí el mayor aligeramiento se produce con los aligeramientos rectangulares y como vemos, pues la deformabilidad es prácticamente el doble que con los aligeramientos circulares. Esto se ha tomado de la obra de Hambly Deck Behavior. Bien, la mayor deformabilidad y la distorsión que además producen que las células sean rectangulares hace que se pierda eficacia en el reparto transversal de la carga. Es decir, cuanto más aligerada está la sección, peor reparte transversalmente la carga. Si la estructura es muy ancha, el que no reparta transversalmente la carga significará, como hemos visto antes, que en la zona de apoyos tengamos que poner un apoyo muy ancho, ya sea continuo o a través de numerosos fustes. Las secciones de alas anchas o de ala de gaviota, siempre que la proporción entre la luz o distancia entre apoyos y el ancho del nervio sea adecuada, por encima de 5 se suele considerar, la flexión transversal o la distorsión son fenómenos parásitos despreciables y el modelo de cálculo adecuado será el de tipo viga. Sin embargo, para tableros losa donde mantiene el mismo canto a lo largo de toda su anchura, como son estas secciones o las mismas sin aligerar, no se puede aplicar un cálculo tipo viga, porque la relación entre luz y anchura eficaz, anchura resistente, es pequeña. Es decir, en ese tipo de puentes, en vez de tipo viga, hay que aplicar modelos tipo losa, modelos 2D. Vamos a ver ahora la influencia de la disposición de apoyos. En estribos, para proporcionar condiciones de sustentación próximas a la de apoyo lineal ideal, que es lo que se busca generalmente en los estribos, pues debemos tener al mínimo dos aparatos de apoyo que coarten el giro transversal y siempre es recomendable que haya tantos apoyos tal que la separación entre ellos esté entre 3H y 5H, siendo H el canto de la losa. Esa misma disposición, trasladada a los apoyos intermedios, exige en losas anchas pilas pantallas o múltiples fustes, como hemos visto antes, que lo volveremos a ver aquí. Una losa ancha, en pilas, precisa o pórticos o múltiples fustes. Volvemos. Lo vemos aquí. Una sección tipo losa, no aligerada en forma de ala de gaviota, necesita un apoyo continuo que será o muchos fustes o una pila tabique. De tal manera que las flexiones, la flexión sea más o menos recta, sea cilíndrica a lo largo de todo el tablero. Aquí se puede ver que las líneas de flexión principal son paralelas. Cuando el número de apoyos se reduce, lo vemos aquí, en un caso extremo, la flexión transversal se acentúa muchísimo en la zona de en torno a las pilas. Aquí tendería transversalmente la sección a flectar de esta manera, es decir, a tomar una curvatura convexa. De esta manera vemos las flexiones principales. Eso hace que esto no sea un apoyo correcto. Demasiado ancho es el nervio del tablero para tener un único apoyo. Un único apoyo lo podremos conseguir cuando diseñamos
una sección transversal en forma de ala de gaviota, es decir, donde adelgazamos el nervio, como vemos aquí. Entonces, el ancho eficaz del nervio es más estrecho y las flexiones transversales no son tan importantes o son poco importantes, comportándose entonces de manera como igual que una viga el conjunto del tablero. Y el modelo tipo viga es adecuado para calcular sus esfuerzos globales. No así en esta otra configuración, donde las fuertes flexiones transversales hacen que haya flexiones en las dos direcciones y el modelo viga no es adecuado. Hay que utilizar un modelo en dos dimensiones. Hablamos ahora del predimensionamiento de tableros tipo losa. En este apartado vamos a analizar para cada uno de los tipos de sección transversal que hemos introducido antes, las características geométricas en función de la luz del vano. Mediante este análisis se pretende establecer una geometría de partida que será ajustada durante la fase de cálculo de la estructura. Porque así se calculan los tableros, así se calculan los puentes. Para calcular un puente hay que tener su geometría. Calcular un puente no es despejar una variable de una ecuación. No es y cuadrado más 2y menos 3 igual a 0, despejo y, no. Los puentes no se pueden calcular explícitamente, se tienen que comprobar. Para comprobar un puente, primero hay que dotarle de una geometría, de una rigidez, de unas características. Hay que prediseñarle, hay que predimensionarle, y ese predimensionamiento, ese puente prediseñado, meterlo en un programa de cálculo de estructuras y obtener los esfuerzos y comprobar que funciona, comprobar que resiste y que funciona correctamente. Si no funcionara correctamente, si no resistiera, habría que retocar el predimensionamiento y de esta manera, iterativamente, alcanzar el diseño ideal. En todos los casos, las luces de vano L de las que vamos a hablar se corresponden con tableros losa de hormigón pretensado simplemente apoyado. Para losa de hormigón armado tomaremos L asterisco 06L y para si el tablero descansa sobre varias líneas de apoyo o bien si conforma el dintel de un pórtico, podría aumentarse un 20%. Estas son las características o las secciones tipo de las que hemos venido hablando todo el tema. La losa maciza, un gran nervio que ocupa casi toda la anchura del tablero. La losa aligerada, idéntico al anterior, pero en el que ya hemos puesto aligeramientos o circulares o más eficaces aligeramientos rectangulares. Un aligeramiento todavía más extremo, que consiste en convertir la sección de losa en sección de ala de gaviota, en el que se ha reducido mucho la anchura del nervio, introduciendo voladizos transversales, y la variante aligerada de la anterior, que puede ser de canto constante o de canto variable. Las luces que pueden alcanzarse con estas secciones serían en hormigón armado hasta 18 metros y en hormigón pretensado con canto constante unos 40 metros y con canto variable unos 60 metros, siempre hablando de valores habituales. Evidentemente, se puede ir a extremos más radicales, pero perdiendo muchísima eficacia y haciendo soluciones, evidentemente, antieconómicas. Comenzamos a hablar de las losas macizas. Las losas macizas, que vemos que es esta sección, en la que estoy señalando con el cursor, 4.1 losas macizas, se diseñan con cantos iguales o inferiores a 1 metro. Por encima de 1 metro ya nos empieza a interesar, sobre todo por encima de 1,2 metros, nos empieza a interesar hacer estas losas aligeradas. Su luz de cálculo se suele llevar hasta 20 metros. Es decir, las tipologías habituales es que para una losa maciza alcancemos los 20 metros. Como siempre digo, se pueden hacer losas macizas de más luz, pero cuando incrementa la luz ya no es la solución ideal, ya debemos ir a losas aligeradas. Las esbelteces que se consigue, o relación canto entre luz del vano, en hormigón armado está entre 1,20 y 1,15, y en hormigón pretensado, aquí pone armado, pero está mal, es un hormigón pretensado, serían entre 1,32 y 1,24. Y un valor típico para una sección de hormigón pretensado es 1 entre 25. Bueno, aquí los bordes libres del tablero pueden acabar con pequeños voladizos,
¿eh? Sin embargo, si la losa es oblicua, la concentración de esfuerzos que se producen en los bordes cerca de algunos ángulos requieren un diseño más robusto, como es el 2, donde en vez del voladizo, lo que ponemos es un chaflán de todo el canto de la sección. Cuando hablamos de losas aligeradas, y nos vamos a 4.2, losas aligeradas, ya sea circulares o ya sea rectangulares, pero como hemos dicho antes, las rectangulares no se aplican ya en la práctica y siempre se utilizan ya aligeramientos circulares. Bueno, pues para losas aligeradas, el canto suele ser igual o inferior a 1,2 y las luces más o menos hasta 30 metros. Esbelteces, canto entre luz, 1,32 a 1,24 con un valor tipo de 1,25. Y bueno, damos aquí una serie de criterios para dimensionar estos aligeramientos. El diámetro de aligeramiento se suele situar entre 0,6 y 0,75 del canto de la losa. El espesor de losa que queda por encima del aligeramiento y por debajo del aligeramiento no debe ser nunca inferior a 15 centímetros. Valores correctos, habituales, son 20 centímetros. Y los vuelos en estas losas se suelen limitar más o menos a 1 metro. La separación entre aligeramientos circulares, SW, suele ser más o menos de 0,3 a 0,4 metros. Debe ser suficiente para que el pretensado pase en viaductos continuos del ala superior al ala inferior, en viaductos simplemente apoyados, pues más o menos del centro de gravedad al ala inferior, y además lo atraviesen este espacio entre aligeramientos cercos de armadura pasiva con su recubrimiento. Si los aligeramientos son rectangulares, aquí vemos un poco las condiciones geométricas. Conviene aumentar ese espesor, el espesor anterior, el W, de tal forma que el área aligerada no supere el 50% de la sección bruta de la superficie bruta de la sección. De manera que se pueda garantizar una deformación acortante moderada, es decir, limitar un poco la distorsión de las celdas rectangulares. Si hablamos de las losas macizas de alas anchas, es decir, secciones transversales en forma de ala de gaviota maciza, el 4.3, bueno, pues el canto típico es hasta 1 metro y las luces hasta 25 metros. Las esbelteces, canto entre luz de 1,30 a 1,22, el valor típico es 1,25. Y aquí vemos algunas características geométricas. Los voladizos se suelen limitar a 2,5 metros, con un espesor en el arranque del voladizo de unos 35 centímetros como máximo y en la punta de 15 a 20 centímetros, aunque últimamente ese espesor sub 1 en la punta tiende a incrementarse por condición de anclaje de los pretiles, de borde. Eso lo hemos visto en el tema de equipamientos, que cada pretil ensayado y sometido a marcado CE se ensayaba en un zócalo de un cierto espesor, que luego era obligatorio reproducir en la realidad del puente. Esos espesores suelen ser del orden de 30 a 40 centímetros y por lo tanto nos obligan siempre a regruesar el borde de los voladizos. Las losas de alas anchas o en forma de ala de gaviota aligeradas, en canto constante se puede llegar a 35 metros y en canto variable sin problema hasta 60 metros. En canto constante podemos llegar a alcanzar cantos de 1,40 que se corresponden con las luces estas de 35 metros. Las esbelteces para canto constante sería H entre la luz 1,30 a 1,22, valor típico 1,25, y en canto variable sería en centro luz valor de H entre 1,45 y 1,35 con valor típico de esbeltez 1 entre 40 y H', el canto en la zona de apoyo de pila, sería la esbeltez H' entre L de 1,22 a 1,18 con un valor típico de 1,20. Los espesores que hemos visto de voladizos, espesores son en punta, espesores en arranque de voladizo, espesores encima, debajo de los aligeramientos, siguen las mismas reglas que hemos visto anteriormente. Veamos algunos aspectos del análisis estructural que ya hemos ido avanzando. Cuando hablamos de secciones tipo losa, es decir, secciones anchas, en las que la relación entre la anchura y la luz es menor de 5,
la única manera de obtener esfuerzos en la losa, en el tablero, es hacer modelos que tengan en cuenta la flexión transversal. Es decir, no se puede aplicar un modelo de tipo viga con un eje longitudinal. Calcular una losa se hace habitualmente de dos formas, o mediante el método del emparrillado, que es convertir o discretizar la losa en un conjunto de vigas longitudinales y transversales, o con un modelo 2D realizado con losa ortótropa, con modelos de elementos finitos. Cuando la relación entre la longitud del vano y el ancho efectivo, es decir, el ancho del nervio, es 5 o superior, se puede calcular el tablero como una viga, como una simple viga, más la adición del cálculo de las zonas específicamente regiones tipo D, que serían las riostras y las riostras de apoyo en pilas y estribos, y adicionando también el cálculo transversal de los voladizos. Es decir, se convierte en un cálculo muy sencillo, mucho más sencillo que el de los puentes losa y mucho más sencillo que el de los puentes de vigas. El procedimiento constructivo también tiene su miga. En puentes continuos. Se pueden hormigonar de una sola fase, es decir, a la vez. Si se construye de una sola fase, hay que cimbrar, hay que apear todo el tablero. Y los esfuerzos del peso propio y de las cargas permanentes son los que corresponden al cálculo de una viga continua. Ahora bien, eso no es lo habitual. A poco que tengamos de longitud de la estructura, por encima de más de 100 metros, ya no compensa hormigonarlo todo una vez, sino lo que compensa es ir hormigonando en fases sucesivas en el tiempo, vano a vano. Es decir, cimbrar un vano, ferrallar, que es colocar la armadura, ese vano, hormigonar ese vano, pretensar ese vano, y después mover la cimbra al siguiente vano. Es decir, irlo construyendo por fases. Como vemos en este dibujo, en el que se está construyendo por fases de dos vanos, en vez de por fase de una vano. Aquí se construye primero dos vanos y hasta un cuarto o un quinto de luz del siguiente vano. ¿Por qué se elige ese punto a cuarto o a quinto de luz para hacer la junta? Porque es el punto en el que en una configuración de viga continua tendríamos un momento nulo cerca del nulo, y por lo tanto es el mejor sitio para hacer una junta de construcción. Bien. A continuación, descimbramos el vano, con lo que coge un peso propio correspondiente, los dos vanos descimbramos, con lo que coge un peso propio correspondiente a la estructura de dos vanos y un cuarto o un quinto de luz, ejecutamos el siguiente vano y así sucesivamente. Con lo que al final, la ley de esfuerzos de momentos flectores y cortantes con la que se termina la ejecución de la estructura no es exactamente la misma que si se hubiese construido, hormigonado, pretensado y descimbrado todo el puente al mismo tiempo. Hay una serie de diferencias que es conveniente tener en cuenta en el cálculo. Evidentemente, para la carga permanente, si se aplica en todo el puente después de que se haya acabado el proceso constructivo, y por supuesto para la sobrecarga de uso, el tráfico, pues el procedimiento constructivo es indiferente, porque esos van a actuar ya sobre la estructura acabada y terminada, y los momentos flectores y cortantes que le van a meter a esa estructura son los de viga continua. Bien. ¿Cómo se calculan el proceso evolutivo de ejecución de un puente postesado, de un tablero postesado? Pues no es sencillo. Podemos hacerlo por el método paso a paso con los programas informáticos que tienen en cuenta las variaciones reológicas, sobre todo producidas por la afluencia y la retracción del tablero. Bien, luego hay un método simplificado, que es el método del coeficiente de envejecimiento, que es un método muy usado, al que se recurre habitualmente y que da buenos resultados. Y que se trata simplemente de llegar a la conclusión o materializar que el estado final de esfuerzos en peso propio de un tablero ejecutado por fases es una interpolación entre el haberlo ejecutado de una sola fase o los esfuerzos suma de cada una de las fases a tiempo cero en la que se ha ejecutado el viaducto. Bien.
Vamos a ver qué pasa ahora con los tableros tipo losa, oblicuos o esviados. Bueno, en una losa oblicua simplemente apoyada, las direcciones principales de flexión en la zona central siempre van siguiendo la mínima distancia entre las dos líneas de apoyo, es decir, perpendicularmente a los bordes apoyados. Si la losa es de gran anchura, en la zona central, pues los esfuerzos no diferirán mucho del caso límite en el que el tablero tuviese la luz equivalente a la distancia entre los dos estribos por la distancia perpendicular, la distancia más corta. Lo vemos aquí. En el punto 1, cuando la anchura del tablero es grande en relación a lo del tablero, pues vemos que el momento principal 1 es QL cuadrado octavos, es decir, no existe diferencia. Donde sí existe diferencia es cerca de los bordes. Aquí vemos cerca de los bordes que los esfuerzos se ven modificados y se ven más modificados a medida que la relación entre ancho y luz del tablero es mayor. Lo que quiere decir que cuando se calcula una losa esviada, pues hay que poner el ojo muchísimo en los esfuerzos que se producen en los bordes y cerca de las esquinas, donde incluso a veces puede llegar a haber tendencia al levantamiento de una esquina, las reacciones de Kirchhoff. Eso hace también que el armado el armado activo y pasivo de este tipo de losas, pues no sea uniforme a lo largo de toda su anchura, sino que sea más o menos constante o uniforme en una banda central y distinto en las bandas laterales. Algunos problemas particulares. Las vigas riostras sobre pila y estribos. Cuando hablábamos antes de que las secciones en forma de ala de gaviota tenían la ventaja de que se podían calcular como viga, dijimos también que como excepción a esa forma de cálculo de viga teníamos el cálculo local de la zona de apoyo, donde se forma una riostra, es decir, donde aparecen esfuerzos transversales muy concentrados en la zona de la pila, transversales, es decir, en dirección perpendicular a la flexión longitudinal, que es necesario calcular y armar. Y eso se hace, dadas las pequeñas dimensiones o la pequeña anchura que tiene el nervio de la sección con respecto a su canto, se hace por el método de las bielas y de los tirantes habitualmente, o por elementos finitos. Aquí vemos, por ejemplo, por una sección en que fuese cajón en la que el cortante viaja por las almas y que tiene que irse hacia los dos apoyos de la sección transversal, pues que se convierte en una suma de modelos de bielas y tirantes con unas bielas comprimidas y unos tirantes traccionados. Está tomado de las figuras de Javier Manterola. Este tema, como el tema anterior, está muy basado en los apuntes de Salvador Monleón y en los apuntes de Javier Manterola, que ambos son fantásticos. Es un manual, vamos. Y también otro caso particular es las cargas en los voladizos transversales. Existen abacos, los abacos de Hambly, que antes de los elementos finitos, la aparición de elementos finitos, utilizábamos mucho, que nos dan valores aproximados de las flexiones que provoca las flexiones transversales que se producen en los arranques y a lo largo de los voladizos. Lo habitual es realizarlo hoy en día por el método de los elementos finitos.